Dios los bendiga a todos nuestros apreciados y amados hermanos en Cristo Jesús. Como siempre es un placer, una bendición compartir con ustedes. Hemos estado muy inquietos y preocupados por un tema tan impresionante que es el avivamiento. Hoy quiero hacer un poco de memoria, remembranza acerca de los avivamientos duraderos que transformaron naciones. El mover del Espíritu Santo hace muchos siglos, casi por 1000 años en la Edad Oscura. Algo despertó Dios cuando Europa estaba totalmente hundido en el oscurantismo, en la religiosidad y en esos espíritus tan horribles que fue un espíritu de oscuridad, de tinieblas en toda Europa. Y me voy a referir acerca de un documento que escribió el hermano Stephen Cobb. Si él me gustó un poquito la parte histórica que él narra, y haré referencia a algo de esto, lo que sucedió precisamente en Europa, porque aquí tenemos una parte de la historia del avivamiento en Europa del siglo XII en Francia, por un famoso hombre, era un campesino y un hombre amante de la verdad, amante de Dios. En el siglo XII, imagínense, se llamó Pedro Gualdo, con el famoso movimiento de los valdenses. Era un movimiento ferviente del espíritu, amante de la palabra, reverentes a Dios, y fue un movimiento que prácticamente invadió muchas partes de Europa. En el siglo precisamente XIV, en Inglaterra, está el hermano famoso Juan Wesley. Los loardos o los famosos puritanos. Se recuerdan ustedes el tema de la santidad, y es lindo estudiar la historia, pero hicieron mucho énfasis en la santidad precisamente en el siglo XIV en Inglaterra. Y también en el siglo XVI en Alemania, Martín Lutero, los famosos que le llamaron los pietistas, que viene de la palabra piedad, un monje que amante de la verdad, amante de la palabra, doctor en la ley, en la teología. En el siglo XVIII, los moravos, Nicolás Zinzendorf, los moravos y los metodistas, esto fue precisamente en Alemania. Todos estos hombres que se levantaron bajo la sombra de estos hombres, vinieron grupos fervientes del Espíritu. Estamos hablando entonces en Francia, en Inglaterra, estamos hablando en Alemania y parte también de lo que fue en Italia. Lo veremos un poquito más adelante. En Italia también hubo un despertar muy interesante. Estamos hablando del siglo XX ahora. Y aquí es donde quiero que meditemos, porque es parte de la historia. Para hablar de la historia es muy extenso. Entonces yo solamente quiero hacer un pequeño resumen. Nos quedaríamos muy cortos al estudiar toda la historia. Pero en el siglo XX, Estados Unidos, precisamente en la calle de Azusa, Dios me permitió en ese tiempo llegar y pararme ahí en la calle de Azusa. Pero hoy no existe nada de eso. Hay un edificio y es otra cosa. Es un recuerdo nada más. La calle de Azusa. 1904-1906, el gran despertar de los famosos pentecostales. Así se le llamó ese movimiento de los pentecostales, porque hasta entonces, y luego tenemos que ese movimiento de California, ese glorioso avivamiento de milagros, de prodigios, una cosa extraordinaria, porque ellos estaban en un lugar muy sencillo, muy humilde. No era tierra, en fin, ellos estaban en un ambiente de bastante humildad, pero mucha búsqueda, mucho amor. Algo brotó en el corazón de esta gente y por lo tanto se levantó el famoso movimiento de los pentecostales.
Ese mover del Espíritu Santo, ese fuego, fue el que fluyó por muchas partes de los Estados Unidos, como en Pensacola y Gales, en Inglaterra. Es el famoso, allá en Inglaterra, cuando el Dios levantó precisamente al hermano Evan Robert. Hermano Evan Robert es un tremendo ministro que levantó Dios en ese mover del Espíritu, de los dones, de la fragancia, de los milagros y las sobrenaturalidades. De manera pues que fue algo impresionante lo que sucedió ahí en toda la parte de Europa. Entonces, en el primer milenio, haciendo una recopilación de estos datos, en el primer milenio, la historia de la iglesia, la única expresión del cristianismo en esa época era la iglesia católica, la única. No existía más como Dios, porque a través de estos monjes, a través de estos líderes religiosos, estos no eran predicadores como los que conocemos hoy en la historia, no, eran monjes, eran hombres dedicados a la religiosidad, pero ahí despertó Dios algo. Eso pasó con Martín Lutero, donde ustedes han de recordar que es interesantísimo la historia de Martín Lutero, cómo él clavó las 95 tesis. Y sería interesante que usted nos hiciera algunas preguntas, porque podríamos hablar de las 95 tesis, que nos llevaría un poquito de tiempo. Pero yo tengo memoria de esas 95 tesis, que fue realmente lo que expuso Martín Lutero contra un imperio religioso, contra algo que sacudía la nación de Alemania. Fue entonces donde en la Universidad de Wittenberg, allí donde precisamente fue la primera impresión de la Biblia. Es increíble todo esto. Al iniciar el segundo milenio, el Espíritu Santo comenzó a engendrar en el cuerpo de Cristo la iglesia por el cual Jesús había dado su vida. Una iglesia conforme al corazón de Dios, como el Hijo, que crecería y maduraría para ser un auténtico padre humilde, obediente, amoroso, amante de la verdad, siervo de sus hermanos, que reproduciría miles de veces esos discípulos auténticos durante muchos siglos, a raíz de el cuerpo, es decir, la vida del Señor Jesús, una semilla que estaba brotando por todo el mundo. En ese siglo que ya hemos mencionado, en el siglo XII, el Espíritu de Dios despertó el corazón de un próspero comerciante, como mencioné antes, que quiso estudiar las Escrituras. Fue Pedro Waldo, que estudió en Francia la palabra del Señor, y fue un hombre que tenía demasiado fervor por la palabra. También estaban los famosos valdenses. Estos valdenses eran este grupo maravilloso que llenaron Europa con la fe personal de Jesucristo, transformando naciones enteras, y por ese privilegio pagaron su propia sangre de miles que fueron sacrificados. Es tremendo todo lo que pasó en el siglo XIV, en el siglo XVI y lo que pasó en el siglo XVII. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Siempre soñaba con establecer, estos hombres soñaron cómo establecer una comunidad de cristianos que creciera hasta ser un modelo de paz y amor, un cristianismo en toda la tierra de Europa. Cuando tuvo esa oportunidad, ya estamos hablando del 1727, en la comunidad famosa morava de su propiedad llamada Hernus, el Señor que vigila la oración. Este movimiento fue precisamente allá en Alemania, donde vemos más tarde. Bueno, en fin, así los moravos fueron los que tuvieron tanto impacto en las vidas como de Juan Wesley y otros más. Juan y Carlos Wesley, ellos eran hermanos ingleses, donde también al ver el despertar y el mover que estaba fluyendo en toda Europa a través de estos hombres, ellos establecieron el movimiento de los metodistas. El movimiento de los metodistas, ellos fueron precisamente los fundadores.
Juan y Carlos Wesley, su primer viaje misionero cuando ellos fueron a los Estados Unidos, al regresar los Welles, ellos eran ingleses, ¿no? Visitaron a Alemania y por poco se convirtieron a esos moravos que eran hombres dedicados con una pasión extraordinaria. En fin, el trasfondo de esta situación es que este Juan Wesley fue precisamente uno de los hombres que le llamaron los de la santidad. Así era. Era, tal vez si usted quiere interpretarlo, un evangelio así legalista, pero eran hombres llenos del Espíritu. Vino un espíritu de santidad en todos ellos y fue algo extraordinario lo que Dios hizo cuando Dios levantó a estos hombres en Alemania precisamente. Pues bien, en el inicio del siglo XX, hoy va adelantando un poquito más porque no me quiero detener ahí en todos los detalles. Hay una diversidad de detalles maravillosos en la historia. Y entonces, al inicio del siglo XX, el siglo XX estamos hablando ya muy conocido, ¿no? Nació entonces en Azusa, como ya lo mencioné, en California, el pentecostalismo. Fueron los herederos de la santidad metodistas, era un movimiento metodistas en un mover auténtico del Espíritu Santo. Dios queriendo dar a luz a esa generación de hijos preciosos, la iglesia de Jesús, una iglesia humilde, sabia, inteligente, llena del poder del Espíritu Santo, pero cayó en la trampa de menospreciar la Biblia diciendo que no se necesitaba leer y estudiarla, insistiendo que solo se necesitaba el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. Fue una parte del error que cometieron porque tenían poder, habían milagros, había sobrenaturalidad. Pero el problema fue que no le dieron énfasis a la palabra, a los fundamentos, a la escritura. Y este es el problema. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que la palabra tenía que fluir y obviamente si algo tenemos en Guatemala y algo tengo que recordar precisamente en Guatemala, en nuestro país, es que Dios aquí abrió una puerta gloriosa en el tiempo del hermano Antonio Ríos Paredes, un auténtico apóstol donde despertó realmente muchas verdades. ¿Todo perfecto? No. No he visto a través de la historia ni he leído hombre perfecto ni ninguna iglesia perfecta. Pero muchas cosas preciosas despertaron, como la danza, como la alabanza, la adoración, los ministerios. Yo no sé cómo es que muchos realmente estudiosos de la palabra, predicadores y maestros, pastores, atacan realmente a los ministerios. Y esto es un error porque yo veo el desarrollo de los ministerios a través de las Escrituras. Cuando estemos estudiando un poco de los hechos de los apóstoles, vamos a ver el desarrollo de los ministerios y también haré un estudio minucioso, preciso acerca de los 5 ministerios, la función de cada uno de ellos un poquito más adelante, ¿no? Bien, Azusa, ¿qué pasó con Azusa? Fue el problema, que no dedicaron tiempo a la palabra, entonces faltó fuerza, faltó, digamos, fundamentos para mantener ese avivamiento que estaba fluyendo a través del mundo. Esta es precisamente el problema. Hoy día el pentecostalismo es el sector de la iglesia evangélica que ha tenido el mayor crecimiento numérico a nivel mundial. Ese es el movimiento pentecostal, es decir, la llenura, el poder, la gloria del Espíritu Santo en hablar en lenguas y también el desarrollo de los dones. Esa es una cosa preciosísima cuando vino el día del Pentecostés a través del Espíritu Santo. Pues bien, esta es la condición entonces de la iglesia del Señor Jesús a través de 100 años. A través de 100 años, desde la calle de Azusa, del avivamiento más poderoso que vino al mundo, porque después se despertó un avivamiento en Inglaterra, en Corea, precisamente en las Islas Filipinas, en muchos lugares, en muchos países del mundo hubo un despertar, especialmente Inglaterra, ¿no? Y que ellos formaron misioneros al mundo. Bueno, pero ¿qué sucedió? Sucedió algo. ¿Cómo fue que se fue perdiendo esa visión? Escuche bien, después del año
1909, 1906, es tremendo lo que sucede porque Estados Unidos entonces sufrió un caos. Por eso nuestro tema ha sido avivamiento o caos. ¿Qué es lo que tenemos? Porque el asunto que yo veo a la luz de estas historias es que han encapsulado el movimiento o los avivamientos, los han hecho denominacionales. Y ese es el problema. Cuando un avivamiento viene, la gente cree que ellos son los únicos. Entonces entra el orgullo, entra la vanidad, entra los celos. Bien peligroso, porque entonces ya la gente cree que ellos son los que tienen el poder en las manos, cuando el poder viene de arriba, es de Dios. Es Dios el que usa, el que levanta, el que transforma. Para después de 100, un poquito más de 100 años, ya tenemos que aquí tenemos la UFMSS, la Universidad de la Metrópoli, en una de las ciudades, la Confraternidad Universal de Iglesias Comunidad Metropolitana. Así es, la Confraternidad Universal de Iglesias Comunidad Metropolitana es una denominación evangélica fundada en el año 1968 con más de 300 iglesias en 18 naciones y más de 32,000 miembros homosexuales. ¡Qué tremendo! En marzo de 1901, una denominación presbiteriana en los Estados Unidos, la PSUSA, perdió la moción por denegar el matrimonio a personas del mismo sexo por un voto de 87 a 63 de sus presbíteros regionales. En el mismo marzo de 1901, la Convención Bautista del Sur no pudo excomulgar a 2 iglesias en Atlanta, Georgia, por declararse ser iglesias de homosexuales. En 1999, una encuesta que salió, el 50% de norteamericanos ahora creen en el homosexualismo, cristianos, hijos de Dios, dicen ellos. Así sucesivamente se fue extendiendo ya, y ya otro espíritu de ese avivamiento que fue tan glorioso, tan maravilloso. Ahí tenemos que recordar también a una de las hermanas maravillosas que Dios levantó, como hermano Osborne y cuantos más. Bueno, pero sigamos aquí. Esta es la condición de la iglesia del Señor Jesucristo después de 100 años del avivamiento del pentecostalismo en la calle de Azusa, de los avivamientos más gloriosos de mucha trascendencia. Ahora, ¿qué sucedió? Ya vemos una parte de eso, cómo se fue degradando después de 100 años. En el próximo video voy a hacer una parte de la historia de cómo se fundaron las iglesias y de dónde están precisamente las iglesias que fundó Pablo. Esa es otra parte de la historia y muchas cosas más. Así que quiero concluir con una frase de un excelente expositor de la palabra y uno de los catedráticos que más respetados en la UPANA. Un hombre humilde, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Jesucristo, un profesor aquí en Guatemala, un catedrático de teología, dijo una expresión tremenda y esto nos puede servir para seguir caminando en este estudio. Dice: la teología parece nacer en Europa, se prostituyó en los Estados Unidos y termina de arruinarse en Latinoamérica. La teología, lo repito, parece nacer en Europa, ser prostituida en los Estados Unidos y terminar de arruinarse en Latinoamérica. Tremendo esto. Así que espero que podamos ir visualizando un poquito la historia de los grandes avivamientos en el mundo y precisamente en Europa, que es el centro de las operaciones de lo que pasó allá. Y vamos a continuar un poquito más. Que Dios les bendiga por esta vez. Nos gozamos mucho. Que estén despiertos y que estén atentos a nuestros videos. Será una bendición que usted nos ponga un mensajito o que nos haga una llamadita o, bueno, ahí aparecerán nuestros números telefónicos y un correo. Será una bendición. Por hoy, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.